Inicio, pues voy a empezar con lo que sería la caracterización de su perfil como docente para que nos ayude en este caso, pues, eh, en un futuro con lo que sería la ficha técnica de su persona, ¿no? Entonces le voy a hacer algunas preguntas y después ya le indico cuándo empezamos en general con la entrevista. Entonces, si nos ayuda en primer lugar con su edad, Perfecto. A disculpará, ver, yo tengo 50 y... No, no, tranquilo, yo tengo 55 años bien vividos. 55. Sí, sí, sí. Género masculino, bien. Bueno, en este caso serían los datos de la provincia, cantón y parroquia urbano o rural donde que usted ejerce la profesión docente. Pues entonces, soy Paute, Ushupud de la parroquia. Soy Pauta, Paute, Ushupud, Ushoput, sí. y la institución es la unidad educativa agronómico salesiana. Que en De este caso pronto. sería rural la Es rural, ubicación, sí, sí. rural, Sí. rural. A lo mejor si nos ayuda con lo que sería su título, Perdón, su título. licenciado en pedagogía, también tengo una masterado. Es que tienes Sí, en ciencias de la educación, sí, pedagogía. licenciado en pedagogía. Disculpe si es que nos ayuda también con el masterado, es completo. Verá, las licenciaturas en ciencias de la educación, especialidad de pedagogía, daban antes. Y el masterado es en educación con mención en gestión. En gestión. Bien. Em, si nos ayuda a lo mejor con la universidad, la casa de estudios en la que usted adquirió estos títulos. En la Universidad de Loja es la licenciatura y en la Politécnica Salesiana es la maestría. Bien. Em, disculpe usted, ¿cuántos años lleva en ejercicio de la profesión docente? Compartida fiscal, cumplo en octubre 30 años. 30 años. Súmele eso, 5 años más por contrato. Yo estoy trabajando desde los 19 años en la docencia. Es una trayectoria larga, sí, eso es lo que más necesitamos. Sí, sí. Bien. Bueno, nos pide también especificar el subnivel en el que usted imparte clases, ¿no? Si es que imparte clases en la básica, si es que está en básica elemental, medio, superior. Básica superior. Básica superior. Básica superior y bueno, lo otro no sé si consta, pero también se desempeñan actividades de clubes con bachillerato. Ya, No sé si como consideración, pero bueno. Pero ya, lo fuerte es en bachillerato, en básica superior. ya. Claro que sí. Bueno, nos pide que si en este caso pues podemos agregarle algún dato que consideremos pues pertinente en función del entrevistado. Entonces aquí le queríamos consultar a usted si es que con anterioridad su persona ha desempeñado algún cargo administrativo en la unidad educativa en la que imparte clases. No, sí, en un momento fui inspector general del colegio, de la unidad. En otro momento fui rector. También en un momento dado fui rector de un colegio a distancia que funcionaba allí en Chubut. Ya, un colegio a distancia, correcto. Bueno, en este caso ya empezamos con lo que sería la parte fuerte, digamos, de la entrevista, entonces se va a dividir en los siguientes espacios. El primero de ellos, pues, es una etapa previa de su persona como estudiante de educación básica. Vamos a hacer un viaje hacia el pasado, después vamos a regresar al presente y también, pues, algunas de las preguntas están enfocadas hacia el futuro que existe en la educación. Entonces, bueno, ¿le parece si es De que ya... acuerdo, me encantan los viajes, me encantan los viajes. Sí, Y enhorabuena, porque este va a ser, creo yo, un ya. viaje importantísimo. Entonces, desde aquí empezamos con con la entrevista. Y bueno, yo procedo a hacerle algunas preguntas, en este caso ya realizando ese viaje hacia el pasado, ¿no? La primera pregunta sería, en este caso, ¿cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica, ¿no? La escuela y los primeros años del colegio.
fue mejor. Y ahora le desgloso. Fue mejor. Era más conductista. Sin embargo, los que cursamos en esos momentos sabíamos que teníamos que estudiar para avanzar académicamente, cosa que comparado con el presente no es. Entonces, por eso me atrevo a decir que es mejor. El estudiante, el estudiante, tenía temor, inclusive un poco, de fracasar al final de los años lectivos, porque sabía que había alta exigencia de los papás, a quienes no les podíamos dar nosotros como resultado un fracaso. O sea, perder un año o quedarse en ese tiempo para lo que se llamaban los exámenes de suspenso y aplazado resultaba vergonzoso para uno como persona, ¿no? No significa que los estudiantes no se quedaban, de hecho se quedaban, porque siempre hubo también chicos que no aprovechaban, pero quienes teníamos, digamos de alguna manera, un proyecto, ahora se dice el proyecto de vida, en esos momentos ni sonaba siquiera, porque el proyecto de vida se inventa muy posterior este concepto de proyecto de vida. Pues, pero queríamos, nos habían puesto en la cabeza que tenemos que la educación era el modo de superarnos, y pues ahí nos metíamos y nos trasnochábamos, no teníamos los recursos que se tienen ahora, y sin embargo salíamos adelante exigiéndonos mucho, cosa que comparativamente con el momento no existe, no hay tal. Así en resumen, no sé si quiere que algo más ahí, ¿no? No, sí, muchísimas gracias. Bueno, le voy a hacer algunas preguntas más para que profundicemos en ese aspecto, pero no, muy acertada su respuesta, sinceramente. ¿Nos puede hacer una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Una valoración. A ver, esta valoración no sé cómo la podría enfocar, pero a ver, digamos que vuelvo a lo mismo, ¿no? El estudiante se sentaba en el aula, y que no había tanto lo que hoy ha venido sumándose, no había tanto el aprendizaje cooperativo, no había tanto el trabajo en grupo, no había tanto estas facilidades que se han dado. Sin embargo, el profesor simplemente el profesor se ponía al frente, le daba unos conocimientos que se ha satanizado mucho ahora el tema del conocimiento, como que ya el conocimiento está por allí, pero el estudiante también debe apropiarse de cosas y conceptos básicos. Y yo creo que los profesores de ese tiempo trabajaban mucho en eso, en conceptos básicos de la gramática, en conocimientos básicos de la geografía, en conocimientos básicos de las ciencias naturales, de la cívica, de lo que quiera. No se hablaba tanto de valores, pero quedaron profundamente marcados, ¿no? Entonces, por ahí va, remarcaban el concepto, hasta tal punto que yo hasta ahora tengo clarísimos ciertos conocimientos impartidos en la escuela que están marcados ahí a fuego. Dígame, si me dicen a mí, en geografía, pues nos repasaban así clarito, vamos, ollas del Ecuador, olla del Carchi, olla del Guayabamba, olla del Chanchan, olla del Cañar, olla del Jugones, en geografía, ¿no? Y a uno le quedaba clara la idea de cómo está conformado el Ecuador, que las regiones, que las provincias, que los conocimientos que no son cuestión de vida o muerte, pero que sí lo ubican al ser humano, le dan una configuración, una identidad. Hoy al estudiante, si yo le pregunto dónde está el Carchi, indíqueme el mapa, pues créeme que un alto porcentaje de estudiantes va a fracasar, ¿no? Porque se han descuidado ciertos aprendizajes, conocimientos, que ahora se dicen que son de relleno. No lo considero tanto. Perdóname, yo lo estoy hablando seguramente desde el punto de vista de un profesor un poco tradicional. Posiblemente, alguien que escuche esto puede decir, puchica, este hombre está un poco antiguo y pasado. No. Pero yo le aseguro que, y me baso esto en las palabras de una
escritora sueca, educadora sueca, muy leída por mí. No, tiene un libro fantástico que se llama Repensar la educación. Y no sé decir el nombre, déjeme ver si es que tengo el libro ahí a mano. Se Claro. llama el libro, yo le invitaría a que se lea ese libro algún rato, Mateo. Se llama Repensar la educación y la señora se llama, no sé cómo se dice, es sueca, como digo. A ver, le voy a poner en el chat, ¿verdad? Ya, De muy amable, pronto. muy amable. Ahí está la educadora. Le Listo. juro, Mateo, perdone que me vuelva ya informal en el lenguaje y todo esto, ¿no? No se Le prometo, preocupe. Mateo, que desde el ministro de Educación, desde los señores de los distritos, desde las autoridades y todos los docentes del momento deberían leer a la educadora a la que le pongo ahí, hasta esta pensadora de la educación, y su libro Repensar la educación. Y ella dice una frase ahí, dice, la educación de ahora se ha vuelto muy compasiva, muy comprensiva, ¿no? Hay otra palabra que se me va, pero ha descuidado básicamente los aprendizajes intelectuales, ¿no? Y por eso es el caos de la educación, y por eso es la crisis de la educación. Entonces yo creo que eso que estoy diciendo, antes no, o sea, antes un estudiante no se traumaba porque el profesor alzaba la voz, o le quedaba viendo con ojotes, entre comillas. No, Claro. nada, el estudiante sabía que tenía que cumplir un rol. Hoy esos roles están muy perdidos. Hoy hay mucha incidencia de los padres de familia. Perdón, me alargo de pura gana. Ahí dejemos la pregunta, ¿no? Claro, no, y muchísimas gracias también por estas opiniones. A lo largo de la entrevista van a existir preguntas que van a profundizar un poco más acerca de los temas y de varias, digamos, pautas que su persona ha tocado aquí, también sobre la intervención de los padres de familia, una valoración de la educación actual. Entonces, bueno, le agradecemos porque va en muy buen camino. Bueno, de aquí me gustaría realizarle una pregunta más. Nos dice, el docente durante su época o durante su etapa educativa como estudiante de educación básica, ¿era valorado y considerado de forma positiva en la sociedad de aquel entonces? Pero por supuesto, primero se le llamaba señor profesor, se le decía licenciado. El padre de familia le miraba con respeto. El profesor en mis tiempos era un referente en la comunidad, en el cantón, en el pueblo. Era un referente. Absolutamente se lo valoraba. Y esa sensación era transmitida a los hijos por parte de los padres de familia, para comenzar, ¿no? Y esa sensación, eso se transmitía al hijo. Y el padre decía, mira, llegas y saludas a tu profesor, lo respetas, ¿no? Era una suerte de complicidad, padre de familia, profesor. Entonces, eso era mucho más llevadero. Correcto, excelente. ¿Qué diferencias y similitudes aprecia usted entre los docentes de su época estudiantil en educación básica con los docentes actuales? Bueno, el docente actual se ha hecho, a buenas o a malas, a fuerza, por emergencia, por lo que sea, con más recursos tecnológicos. El docente de ahora está un poco seguramente más convencido con lo que es metodología constructivista y otras un poco más innovadoras quizá, ¿no? A diferencia del profesor de antes, que es, como yo le dije, pues yo soy creo que hijo de una metodología básicamente conductivista. Quizá por ahí la diferencia. Tradicional, conductivista, ahora más tecnológico, más constructivista, si se quiere. Después ya los pormenores habría que analizarlos más detenidamente, pero bueno, me parece que por ahí puede ser la diferencia. En todo caso, yo creo que el profesor de antes inclusive tenía más compromiso, tenía mucho más compromiso. Y cierro con esta frase. Y es posible, escúcheseme, que no le interesaba ser popular para caer bien al estudiante. No. Hoy, dadas las presiones, el profesor actual, a veces, algunos, pienso que tienden a dar gusto.
para no hacerse problemas. Es mi impresión. Claro que sí, muy, muy acertada y le agradecemos muchísimo. Vamos a pasar a otro bloque temático dentro de la entrevista que, bueno, se centra más en su etapa ya formativa como docente. La primera pregunta que quisiéramos hacerle es eh, sobre la docencia. ¿Se trata de vocación o de profesionalización? Un poco de ambas, más de una que de la otra. ¿Cuál sería su opinión? Entonces voy a tomar, no me gusta hablar mucho mío, pero mire, si yo podía, yo hubiese querido ser aviador, piloto de aviones, quizás hasta de guerra, tal vez lo idealicé, pero no estaba a mi alcance. Y se me dio la posibilidad de la docencia. Y créeme que yo no sé si tengo vocación o no al final, pero le aseguro que yo trato de dar lo mejor de mí, porque, porque es necesario que así sea. Entonces, apoyado ya en lo que es los estudios y todo esto, yo sospecho que es más asunto de profesionalización, ¿no? Después el gusto se lo va cogiendo. El gusto se lo va cogiendo en el camino. Cuando usted ya se involucra, cuando usted comienza a entregarse todo, comienza a poner al, al, al estudiante como el centro de su propuesta, de su misión ya asumida, pienso que también se vuelve, ¿no?, un poquito relacionado con el tema vocacional, pero tiene que pasar por la profesionalización. Por supuesto que sí. Sí, debe ser que hay maestros que tienen vocación. Y si con eso, pues añaden lo que es profesionalización y una buena, pues tenemos al experto, pues entonces. Tenemos a aquellos que se vuelven maestros paradigmáticos, de quienes debemos copiar y aprender. Sí, seguramente. Por ahí debe haber una especie de niveles no diría de jerarquías, sino más bien de entregas, de motivaciones y opciones, ¿no? Claro. Bueno, usted ahora nos comenta, ¿no?, que en este caso la docencia es un gusto adquirido para muchos de las personas que se dedican o se agencian a esta profesión tan bonita. Bueno, quisiéramos preguntarle si es que en algún momento en los inicios de su etapa formativa, el ser maestro fue quizá también entre una de sus primeras elecciones profesionales, quizá, y también si es que nos podría comentar cuáles fueron las principales motivaciones que le llevaron a elegir esta profesión. Es que yo, por ejemplo, yo tendría que hablar ahí de la casualidad. Por eso yo digo que quizás sea fuerte para alguien decir, no, no es un asunto de vocación. Pero yo, francamente, viniendo del ambiente del que vine, yo soy una persona de origen campesino, de origen muy humilde, en donde para mí los estudios, por ejemplo, estaban de momento vedados, no eran accesibles para mí los estudios, por el origen, por la situación económica, por el número de hermanos, ¿no? Entonces, en un momento dado me involucré con la congregación llamada Salesiana, ¿no? Estuve ahí formándome con ellos, estudié en un colegio salesiano. Pues, y de pronto cuando ya tuve que enfrentar la vida, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque, como le digo, no pude acceder a otras carreras. Vamos por la docencia. No pude estudiar, le dije en la Universidad de Loja, pero yo seguí la modalidad a distancia, en la UTPL, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, la ventaja era esa, que yo podía trabajar ya, se podía trabajar haciendo estudios a distancia, pues estaba desempeñándome ya como docente, le había dicho también, desde los 19 años, ¿no? Y realmente se ha ido cogiendo gusto. O sea, no me lo planteé yo, no me dije a los 10 años, yo cuando sea mayor de edad voy a ser docente. Ni cuando tenía 15 años, y le aseguro ni que cuando tenía 18. Meses después, por la casualidad, estuve allí. Y sí, ciertamente, no me arrepiento. No he ganado dinero. Pero espero que alguien se acuerde de mí en la vida, sí. Seguro que sí. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, bueno, en cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa recibida?
Bueno, siempre hay más expectativas de las que quizá sobrepasan lo que no esperaba, ¿no? Siempre como que hace falta más. Pero a mí me parece que ya también depende mucho de uno. Es decir, la educación tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus limitaciones en cuanto ya, hablando de profesionalización, ¿no? Y seguro que hay quien puede aprovechar más que el otro. Seguramente eso es una cuestión de actitud, es una cuestión de lectura, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá quien lea más y quien lea menos de aquello en donde se está formando. Habrá quien cumpla más y quien cumpla menos de las tareas que le competen para lograr esa excelencia, ese grado académico, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de eso, pues yo soy un agradecido de la Universidad de Loja. Pienso que me dio lo que necesitaba, ¿no? El resto, pues ya es asunto mío. Soy un agradecido de la Politécnica Salesiana, me ayudó con la maestría y todo, pero el resto es pura cuestión de uno. No podría yo acusarles a ellos de nada. Yo creo que dieron lo que ofrecieron. El resto fue asunto mío. Claro. Muy bien. ¿Considera que existen diferencias entre los docentes del pasado y los actuales en cuanto a su preparación? ¿Usted podría considerar que los docentes actuales están mejor formados? Yo tengo la sensación de que los actuales, como le decía antes, pues han, tienen la ventaja de muchos más recursos, ¿no? Eh, pero también tiene la tentación de ser a veces quizá imitadores, no tienen la tentación. Hay seguramente un gran porcentaje que no, que se dedica con alma y vida a lo que quiere, ¿no? Entonces, pienso que no se pueden comparar los momentos, es un poco difícil inclusive. No, yo entiendo que si yo salí en ese momento, en los años 80 90 ya con el título, pues yo salí convencido de que sería formado, un poco preparado para el mundo. Igual que el docente que sale ahorita en el presente tiempo, pues saldrá seguro de que tiene unas herramientas. Claro que al final les pasó a los de los años 80 90 2000 2010 y 2020 que cuando entra al aula, ahí está la verdadera trinchera, y ahí se da cuenta de que le sigue faltando recursos, herramientas, materiales, conocimientos y todo. La práctica le hace al maestro. Excelente, excelente. Ahora, ¿cree que se deben mejorar los criterios de selección para acceder hoy en día a la carrera de docente? Evidentemente sí, evidentemente sí. Yo pienso que puede sonar un poco temerario, un poco negativo, pero sí se debe exigir al maestro, porque debe reunir unas condiciones básicas, un cierto estilo, una cierta mentalidad, unas ciertas condiciones, ¿no? Para darle incluso un poco más de prestigio, más de estatus a la carrera, para que, para que se elimine la frase, pues al menos que sea profesor, porque a veces, no, esto ojalá que no salga en la entrevista, en el texto, Le a veces cortamos. sí, a veces sí avergonzamos a algunos docentes con ciertas actitudes, ciertas situaciones ortográficas y todo lo que quiera, ¿no? ¿Qué nos dicen bien del profesor? Sí, 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 debe haber unas condiciones. Correcto. Bueno, en este momento terminamos ya esta fase, bueno, esta segunda etapa que habla sobre su tiempo formativo, ¿no? Como docente. Entonces vamos a pasar a un último bloque de preguntas, que sea un poquito más largo, que en este caso pues vamos a ahondar sobre su visión actual en el ejercicio profesional. La primera pregunta que existe en este bloque,
nos dice, ¿cuál es su valoración sobre la actual política educativa ecuatoriana? Esto es una cosa de no acabar. Créeme que yo estoy tentado de ir recogiendo testimonios de docentes, porque siento que en el docente hay un poco en este momento como de desmotivación, de crisis. Por lo que pasa, yo creo que un altísimo porcentaje de docentes sabe que está luchando contra corriente, ¿no? Me parece que por ahí va. O sea, la política del Estado eh, termina rozándose mucho con lo que es ideología, ¿no? Y ahí se está dando muchas facilidades a la gente, más allá de lo que sea económico y todo, que esa discusión ya estaba hasta fuera de lugar porque ya se sabe aquí Fondo Monetario, ya sabe las imposiciones de quién, ya sabe qué clase de educación quieren los imperios y etcétera, ¿no? Esto ya no toca, ¿no? Entonces de ahí viene toda la cuestión de remuneración decente y todo esto. Pero pienso que se ha cedido mucho, se ha distorsionado totalmente la equilibrada relación que debe haber entre deberes y derechos del estudiante, y ahí ha comenzado el conflicto. Cuando la balanza se ha ido a favor de sobre todo los derechos, quitando prácticamente los deberes de ellos, cualquier política que proponga el Estado se vuelve un desbarajuste. Pienso que va por ahí. Sí, muy cierto. La siguiente pregunta en este caso nos menciona si consideraría usted que los docentes se sienten respaldados por el Ministerio de Educación, las autoridades de los centros educativos y por los padres de familia. Bueno, es que es la repercusión, ¿no? Yo veía el otro día en mi colegio al final de año como una señora entró, le alzó la voz a una maestra, le amenazó con denunciarla en el distrito y además en abogados, acusándole de negligencia, acusándole de abuso, acusándole de todo lo que la señora se imaginó. Mi compañera le dijo, señora, usted está en su derecho de hacer lo que piense, yo no puedo intervenir en eso, en sus decisiones. A los pocos días llegó y ya el personal del distrito para hacer las averiguaciones, todo el proceso previo, ¿no? Y finalmente, a pesar de que la maestra logró demostrar que ella actuó en derecho, pues simplemente el distrito dio la disposición de que la persona en cuestión se gradúe, ¿no? Aduciendo cualquier cosa. Me parece que fue que la chica era vulnerable. ¿Cómo quiere que nos sintamos el resto de docentes que somos testigos de aquello? Y usted sabe, y usted sabe, y usted, Mateo, va a comenzar una carrera en la que usted va a tener que sufrir mucho de esto, porque esto va a ir creciendo, ¿no es cierto? No sé, razón de que los docentes han abusado, de que han abuso de autoridad, lo que quieran, pero todos estamos en el mismo saco, el mismo saco, el momento que no damos gusto a los estudiantes, ¿no? Ya somos objeto de peligro de denuncias, solo que somos abusadores, que somos negligentes, que dañamos la psicología y todo. No nos sentimos, en este momento, no nos sentimos protegidos. Los del distrito son los que primero se recibir quejas de los padres de familia. Y si los del distrito tampoco hacen nada, igual son funcionarios que, de no hacerlo, serán acusados de negligentes por no haber hecho el proceso, ¿no? Entonces, y esto no para nadie. Así es. Así es. Bueno, un poco desmoralizante por allí la respuesta, pero es una realidad cruel, pero cierta, ¿no? Cruel, pero cierta.
Ahora quisiéramos preguntarle cuáles son los principales Perdóname, problemas. perdóname, y es que no falta el día. Mire que acá todavía nuestras sociedades, digamos que son más tranquilas, pero ya se oye. En mi colegio no, no, gracias a Dios, pero ya se oye de estudiantes que se ponen en el aula desafiantes con el profesor, que le levantan la voz, le tutean y le dicen, bueno, ven acá, entendámonos de otra manera, ¿no es cierto? Y se Correcto. oye de padres de familia que hacen cualquier majadería. Y como somos sociedades que copiamos rápido, no, perdónme que sea tan malagüero, no, no tarda en que ya escuchemos que acá también hay tiroteos y cosas de esas. Esa es la realidad nuestra, sí. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí le preguntaría a usted, ¿cuáles son los principales problemas que afectan el ejercicio de la docencia en estos momentos? Pues este yo creo que es el primero, la sensación clara de que no podemos exigir. No, a mí me parece que esa es la básica. Otra vez, la desmotivación por lo económico, eso siempre ha estado, siempre va a estar. Creo que en este momento hay un poco de euforia en los 160.000 docentes fiscales. Por esa subida un poco significativa, digamos, mire cómo lo estoy diciendo, un poco significativa, que se da luego de muchos años, ¿no? Ya, bueno, pues pasar a la euforia y ya, en todo caso agradecemos también al gobierno eso, de alguna manera viene a ayudarnos un poco. Pero me parece que está por ahí, ¿no? Entonces, hay un poco de desmotivación, hay un poco todavía de la famosa resistencia al cambio también en los docentes. Pues, yo no podría decirle si sucede mucho en los jóvenes, pero de mediana edad para arriba sí hay ese problema de, de ya llegar a una situación como de cansancio, de rutina, de ya no querer seguir actualizándose, por ejemplo, cuando sabemos que la promoción continua es una clave de toda profesión. Correcto. Entonces, ahondando un poco en estos mismos puntos, ¿cree usted que la sociedad actual valora adecuadamente la profesión docente? Yo creo que, yo creo que hay voces que luchan para que suceda eso. No, hay voces que luchan, voces autorizadas, ¿no? De grandes pensadores. Pero la sensación que queda es que no. El profesor comienza cada vez a ser eh, menos considerado profesionalmente. Eh, el profesor tiene que hacer un gran esfuerzo para tener cierta influencia en los estudiantes, ¿no? Y ese esfuerzo, pues, está intervenido, como digo, a veces por ciertas expectativas de ellos, que la mayoría de estudiantes no están queriendo cumplir su rol. Entonces, ahí es difícil que el profesor, bien motivado, bien intencionado, sea valorado. Si en la escuela, en el colegio ya no es valorado, lleva esa opinión al padre de familia que convencido que por un asunto ahora de cultural y todo, pues termina respaldando mucho, mucho y equivocadamente a veces al estudiante. Y usted sabe que la frase típica es, ¿y tú qué haces? Soy docente, profesorcito nomás. Así es. Una expresión muy cruda, muy dura, muy cruel. Basta ver también los comentarios que se ponen, por ejemplo, ahora en las redes. Por ahí sale alguien, bueno, los profesores hemos logrado por fin justicia. Y enseguida ahí abajo, miles de comentarios, estos ociosos, estos vagos, estos que no y que no. Algo que duele. Ponerse a discutir con gente que está pensando de esa manera también es difícil. Solo el docente serio, solo el docente que está en el aula todos los días sabe lo que cuesta y lo que significa y lo que se sufre también en el aula, ¿no? No, claro que sí, completamente de acuerdo, ¿no?
estimado profesor. Verá, una situación, nos queda dos minutos de la reunión del Zoom, entonces, ¿qué le parecería que para poder terminar esta entrevista, son pocas preguntas ya las que nos quedan, ¿no? Porque nos gustaría poder seguir hablando mucho más, pero después la transcripción me sienta muy mal porque como 1 hora de entrevista se hacen 4 horas de transcripción. Entonces, ¿le parece si es que podemos reingresar de nuevo al mismo De enlace y acuerdo, no hay determino esta problema. reunión? No hay Sí, y problema. con eso continuamos con No la hay- entrevista con normalidad. Ya, Ya, muchísimas perfecto. gracias. Ya. Entonces aquí salgo y me vuelve al mismo link, otro link. Sí, al mismo link, al mismo link. Ya, de acuerdo. Ya, listo. Ya. Ya. Mil disculpas por esa interrupción. Son los gajes del siglo XXI ya. Sí, tranquilo. No, pero Sí, mire, sí, mire sí. también, o sea, esto es bueno. Claro. Esto es bueno, ¿no? Vino a salvar, pero absolutamente en tiempos de pandemia. Claro, no fue una ventaja que tuvieron todos los escuelas, colegios. Algunos salieron aventajados. Nosotros, como agronómico, nunca paramos porque, pero ya a la siguiente semana que comenzó la pandemia, y comenzamos con virtual y enseguida con el Zoom, ¿no? Por suerte, no Sí. fue la ventaja de otras escuelas y colegios. Ya sabemos lo que sucedió por ahí. Así es, sí. Eh, bueno, la siguiente pregunta es, en este caso, desde su perspectiva, ¿cuáles cree usted que son las principales causas de esta pérdida del prestigio social del docente? Esa pregunta es un poco difícil, las causas del desprestigio. Eh, a ver, hagamos un mea culpa aquí. Yo considero que a veces los mismos docentes tenemos la culpa de esto, porque de hecho a veces es una cuestión también de testimonio, ¿no? Y si ha sucedido, pues es normal, no es normal, pero ha sucedido que los docentes por ahí generamos ciertas actuaciones, ciertas actitudes, ¿no? Que no se compadecen con nuestro rol de educadores, ¿no es cierto? Eh, el hecho de que muchas personas han accedido a desempeñar esta tarea, también sin la suficiente capacitación, sin la profesionalización, entonces, y que le aboca a esa persona a hacer lo que buenamente puede, también, ¿no? Y, y luego, no sé, yo creo que es una tendencia de las sociedades a ir desconociendo más cada vez el rol de autoridad. Está bien, antes el sacerdote, el obispo, se diga el papa, eran seres realmente sumamente valorados, ¿no es cierto? Eh, pero hoy se despotrica contra cualquiera de ellos, ¿no? Son de libertad de expresión y cosas así. Pues cualquiera puede insultar al presidente de manera que quiera, de Así manera... es. yo creo que no se puede estar de acuerdo, pero no es necesario insultar, despotricar, ni humillar, ni ofender. Entonces, es también una tendencia social, es una tendencia un poco de las juventudes a desconocer la autoridad, pues y ahí cae quizá uno de los que más en contacto está con la juventud, que es el docente, Claro. ¿no? Entonces, como digo, parte del nuevo docente y parte de una sociedad que va cayendo en esta suerte de liberalidad que hace que no se quiera reconocer roles y uno de ellos de autoridad. Sí. Excelente lo que usted menciona. Se ha generalizado la idea de que el docente actual ha perdido autoridad. Es completamente cierto.
¿Qué considera usted al respecto? Bueno, y ya nos ha mencionado un poco cuáles serían sus principales causas y qué debería cambiar, ¿no? Bueno, nos menciona un poco que las causas son esa tendencia, pero un poco más en qué debería cambiarse dentro de esta cuadratura para que esa realidad espantosa, ¿no? Que a veces tenemos o tendemos a quizá mirar hacia otro lado por lo terrible que es de verla. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? Bueno, usted antes habló de política de Estado, ¿no? Se entiende que en otros países, primero, el docente es parte de una selección. Hablamos hace un momento de la selección. Entonces, intelectualmente, el docente debe ser una persona con suficiencia, ¿no? Para que pueda tener una sólida formación, ¿no? Luego debe haber una política de formación continua, pero seria, fuerte, ¿no es cierto? Debe haber un reconocimiento económico que le permita al docente, perdóneme que diga una cosa, hasta cambiarse de camisa un poco más seguido. De otra manera, el estudiante le comienza a ver con la misma ropa y hasta por eso le menosprecia, ¿no? Muchas veces. Entonces, un docente bien pagado no tiene que buscarse otras situaciones por ejemplo, para mantener a su familia económicamente, estoy hablando, ¿no? Y se dedica a lo que debe hacer. Yo entiendo que hay países que se menciona, se lee, Finlandia, yo no sé, Japón, estos, donde realmente el docente es reconocido económicamente. Y eso genera una serie de mejoras en el ser humano docente. Su capacitación, su tranquilidad, su relación con su familia y todo, que le permitiría en esa tranquilidad un poco más de solvencia, aparte de económica, académica, intelectual, formativa y todo esto. Claro que sí. Bueno, usted antes ya nos había contestado un poco a esta pregunta, se nos adelantó y bueno, felizmente que sea así. Pero bueno, le preguntamos para ahondar un poco más sobre este tema. ¿Cree usted que los docentes actuales se sienten motivados? Y, y si es que no es la respuesta, bueno, ya quedamos claramente, ¿no? Que no es así. ¿Cuáles son las causas de esa desmotivación? ¿Y qué se debería hacer para mejorar esa situación? O ya nos habla de una situación financiera que creemos es una base muy sólida para cambiar esa desmotivación. ¿Qué otras soluciones desde su experiencia puede hacer que un docente se sienta más motivado en su ejercicio de la profesión? Bueno, yo me temo que aquí vamos a ser redundantes. También es una cuestión de actitud interior, ¿no? Es una... Yo le contaba a usted hace unos días que en el colegio hemos implementado un proyecto de lectura, ¿no es cierto? Y, y en ello hemos querido involucrar a los profesores. Y es un poco difícil hacer que el profesor lea. El profesor está cansado un poco de leer, tiene muchas tareas administrativas, burocráticas y todo esto. Yo creo que el profesor debe tener espacios para lectura, por ejemplo. Y a veces no necesariamente solo de lo que le compete como su asignatura, no, sino lectura de filosofía, de biografías, de formación, de todo lo que se quiera, ¿no? Porque detrás de eso también viene una sensación de autoestima, ¿no? El profesor debe tener espacio, debe generar espacio para, para su cuidado físico, personal. El profesor debe hacer un poco de deporte. A veces ciertos profesores descuidan, ¿no? Y se descuidan de su aspecto físico y todo esto. Cuando queriendo, si se puede también cuidar un poco esta parte. Claro. Quizás esta sea una propuesta un poco tan ortodoxa, pero pienso que sí, no sé, a lo mejor estoy diciendo para contestar la pregunta, solo para contestarla, pero yo creo que por ahí un profesor que lee
pienso que tiene ideas y argumentos un poco mejores, un profesor que cuida también su parte emocional, de salud física y todo, queda en mejores condiciones. Pero todo al final debe estar regulado por lo que le dije antes, por lo que es ya las políticas estatales. Claro que sí. Bueno, también se nos adelantó en esta situación de la formación continua. ¿Cree usted en este caso que los docentes cuentan con espacios y alicientes para esa formación continua? Bueno, por ejemplo, en este momento el ministerio ofrece cursos gratis, no, de 40 horas, de 70 horas, de lo que quiera. Por ese lado es un aliciente tener un curso gratis, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, se complica para los docentes, por lo menos termina siendo un pretexto, el hecho de que tienen mucha carga de papeles, ¿no? Para el aula le queda poco. Y entonces, por ahí se complica un poco. Pero bueno, yo creo que también ahora hay mucho más que antes ofertas de formación, maestrías, diplomados y todo. Y como le dije hacia más atrás de la entrevista, también depende de la actitud. El profesor que quiere se da modos, ¿no? Yo pienso que sí hay posibilidades de seguir en esa formación. A veces puede ser que falte voluntad. Por ahí hay una frase de, de, de otro pensador de educación, no me recuerdo el nombre, pero bueno, salió por ahí un artículo inclusive que decía, no hay nada que hacer si profesores y autoridades no leen o no quieren leer, no hay nada que hacer. ¿Ya? Entonces, sí hay posibilidades para formarse un poquito. Correcto. Después de su experiencia profesional, ¿volvería a ser docente? Eh, Seguramente, por ejemplo, ahora sí, claro, con los miedos que le dije, yo, yo no quisiera que mis hijos sean docentes, porque me preocupa lo que hemos dicho, de la presión social, de padres de familia, de estudiantes cada vez más, entre comillas, libertinos, liberales, que no aceptan autoridad, que no aceptan nada. No me gustaría, es posible que, como ya saboreé de esto por 30 años y más, pues, a lo mejor digo, sí, vamos por lo mismo. Quizá corregiría muchos errores, ¿no? Que se han cometido, que seguramente se siguen cometiendo. Quizá eso ayude un poco más. Claro. Bueno, como dice ese poema de Lope de Vega, ¿no? Que dice, esto es amor, quien lo probó lo sabe, ¿no? Entonces esto es la educación y quien lo probó sabe cómo es realmente en el Ecuador del siglo XXI. La última, Exactamente, claro, sí. sí, sí. Bueno, la última pregunta en este caso que encierra, digamos, una síntesis de todo lo que hemos dialogado. ¿Cuál es su perspectiva sobre el papel del docente y la educación en un futuro próximo? Yo creo que hay voces un poco apocalípticas que dicen que el educador va a desaparecer, no, que cada vez más va a ser más tecnológico. Pero las intervenciones del docente no son solamente en el conocimiento, son también en el alma, en el corazón del ser humano, ¿no es cierto? En sociedades cada vez más alejadas del modelo familiar padre, madre, hijo, el docente vendría a llenar espacios que ya en la familia nos están llenando, aunque no queramos, aunque quisiéramos que la educación venga de casa primero, pero no está viniendo, ¿no? Y ahí creo que está el rol un poco salvador del docente, ¿no? Que tendría que abrirse más, eso sí, que tendría que estar mucho más preparado. Hay voces que dicen que el docente tiene que ser un poco más de todo, ¿no? Como para defenderse y poder poner su granito de arena y para esas sociedades cada vez más caóticas que se vienen. Yo pienso que tenemos en nuestras manos un poco el mundo todavía. Correcto.
Bueno, un plus, digamos, para ya finalizar este encuentro, que le agradecemos enormemente por su contribución. em, ¿Nos podría ayudar con un mensaje para los estudiantes en este momento que están en un proceso de formación para ser los futuros docentes del Ecuador? Bueno, pues para ellos que se preparen para grandes cosas, porque grandes cosas vienen, difíciles, difíciles, pero seguramente si han tomado el desafío sabrán por qué. O sea, la UNAE está formando docentes y esperamos y estoy convencido de que son gente que sale con mucha calidad. Yo he visto el proceso de filtro que se hace. Allá están en la UNAE, por ejemplo, están chicos que fueron del agronómico, oiga, y gente muy apreciada, muy de alta calidad intelectual, y eso me da gusto. Pero que sepan ellos que se van a enfrentar a mundos difíciles, donde ellos tendrán que buscar, pues, ante lo más difícil y embarazoso, pues, no sé, con mucha creatividad, con mucha formación, con mucha academia, trabajando en equipos para buscar y dar nuevos resultados. Y que no se olviden estos nuevos maestros, les juro, de lo que es la propuesta de lectura. Ya tendrían que imaginarse una propuesta seria de lectura que escapa mucho de lo que es asignaturismo, ¿no? Y que va a la integralidad del ser humano. Yo me amparo mucho en una frase que dice, la tengo por aquí, ¿no? Lo dice, a ver, bueno, somos lo que hemos leído, o por el contrario, somos la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas. Yo creo que yo quisiera terminar mi carrera como persona que sea tan no prepotente, tan insolente al decir esto. Yo quisiera terminar mi carrera, me faltan 5 años, como un apóstol de la lectura. Quisiera dejar sembrado eso de que tiene que leerse y leerse más. Y los jóvenes docentes que se vienen ahí deberían enfocarse mucho en eso. Pienso que por ahí está la salvación también de las sociedades. Correcto. Le agradezco muchísimo por por este encuentro, por esta entrevista. Yo creo que